Hay un momento en la Biblia que la mayoría pasa por alto porque no encaja con la imagen que tenemos de Jesús. La noche antes de que lo arrestaran, cayó al piso llorando y le pidió a Dios que cambiara el plan. Dios le dijo que no. Si estás viviendo una tristeza que no se te quita con nada, esto es para ti. Lo que Dios le dio en ese momento cambia completamente cómo oras hoy, porque sé perfectamente lo que es estar en ese punto. No hablo de esa tristeza común que se quita durmiendo bien un fin de semana. Hablo de ese peso aplastante en el pecho con el que te despiertas cada mañana, que se queda ahí mientras trabajas y que no se va, aunque estés rodeado de la gente que te quiere. Y lo peor no es el vacío, lo peor es que cuando intentas buscar a Dios, quieres orar y te das cuenta de que no te sale nada. Abres la boca y solo hay silencio. Sientes que tus palabras rebotan en el techo y que estás completamente solo en la habitación. Hoy vamos a romper esa frustración. Te voy a llevar a través de 3 personas que estuvieron exactamente en ese mismo hueco oscuro. Ninguno de ellos se presentó ante Dios con una fe perfecta, ni cantando, ni con palabras bonitas. Y el último de ellos, como te dije, fue el mismísimo Jesús. Pero antes de llegar a esa noche en el jardín, necesitas entender lo que hizo un hombre que lo había perdido todo en una cueva. Esta primera persona es David, pero olvídate del David con la corona, el rey victorioso. Imagina un hombre que en ese momento lo había perdido absolutamente todo. Estaba escondido en una cueva, solo, perseguido a muerte por el mismo rey al que le había servido con tremenda lealtad. Tenía personas a su cargo que dependían de él. Tenía que disimular y aparentar que todo estaba bajo control. Pero por dentro se estaba muriendo, por dentro estaba demasiado triste. En medio de ese aislamiento, David escribe el Salmo 42 y deja una frase grabada de honestidad total. Él no le habla a Dios para reclamarle, se mira a sí mismo y se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? David no entiende por qué se siente así, no tiene una explicación lógica para su dolor, está confundido, pero justo después añade, espera en Dios, porque aún he de alabarte. Presta atención a ese aún es tiempo futuro, significa que en ese instante, mientras escribía, David no se sentía con ganas de alabar, no sentía paz, no sentía la presencia de Dios, tenía el alma rota, pero decidió presentarse ante Dios con su confusión y con sus preguntas sin respuesta. Dios no te pide que resuelvas o entiendas tu tristeza para ir a hablar con Él. No, puedes ir con la pregunta en blanco. A Dios no le asusta tu confusión, lo que Él busca es tu honestidad. Pero ¿qué pasa cuando la tristeza es tan grande que ni siquiera puedes formular una pregunta? Eso nos lleva a la segunda historia. La segunda historia es la de Ana, que llegó al límite. Ana cargaba un dolor tremendo. No podía tener hijos en una época donde eso era visto como un fracaso y una maldición social. Su entorno la humillaba constantemente. La Biblia dice que su angustia era tanta que lloraba día y noche y ya ni siquiera podía comer. Estaba sumida en una profunda depresión. Un día, desesperada, entró al templo, pero no entró a hacer una oración perfecta. El sacerdote del lugar la vio de lejos y pensó que estaba borracha. ¿Por qué? Porque Ana se movía y sus labios temblaban, pero su boca no salía ni un solo sonido. El dolor era tan denso y pesado que ni siquiera podía hablar. No tenía palabras. Cuando el sacerdote la confronta, ella responde, no estoy borracha, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Ana no llegó con un discurso, llevó el fracaso roto de su corazón y lo vació en el piso ante Dios. Y la historia cuenta que después de ese momento, ella se levantó, comió y su rostro ya no estuvo triste. Y nota este detalle, Dios todavía no le había concedido el hijo que pedía. La circunstancia seguía siendo la misma, pero su interior cambió. La oración no es un examen de retórica. Si hoy lo único que tienes son lágrimas, un nudo en la garganta y un silencio, ve y derrama eso. Para Dios tus lágrimas son oraciones, para Dios las lágrimas son oraciones líquidas. Ahora si David oró en confusión y Ana oró en silencio, ¿qué pasa cuando haces las cosas bien? Pides con fe y como quiera la respuesta de Dios es un no. Aquí es donde regresamos a la noche de Jesús.
Regresemos a esa noche en el jardín del Getsemaní. La Biblia dice textualmente que Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Miró a sus amigos más cercanos y les confesó: mi alma está afligida hasta la muerte. Lo que Jesús estaba experimentando era una carga emocional tan destructiva que sentía que el cuerpo no la iba a resistir. Se apartó un poco, cayó con el rostro en la tierra, Dios mismo de rodillas en el suelo, llorando, y oró diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Básicamente, si hay otra manera, si podemos cambiar el plan, hazlo, porque esto me duele demasiado. ¿Y qué pasó? Dios cambió el plan. Al día siguiente, la cruz estaba en el mismo lugar. La respuesta fue un no. Si leemos Lucas, en el Evangelio según San Lucas, descubrimos el detalle que lo cambia todo. En ese momento de máxima angustia, apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Dios no quitó el problema, no cambió la dolorosa realidad que venía el día siguiente, pero le envió a Jesús la fuerza sobrenatural necesaria para poder atravesar el proceso sin destruirse, y Jesús se levantó. A veces la lección más difícil de aceptar es esta: la oración no siempre va a hacer que tus problemas desaparezcan mágicamente mañana por la mañana. A veces Dios no quita la copa de la tristeza de golpe, pero lo que sí te promete es darte fuerza necesaria para que puedas caminar a través de ella. Entonces, si estás viendo esto en tu habitación, sintiéndote mal y quieres hablar con Dios hoy, ¿cómo lo haces de una manera práctica? Vas a hacer estas 3 cosas esta misma noche. Primero, dile exactamente cómo te sientes, sin filtros. No vayas a decir: Señor, estoy un poco desanimado, si por dentro sientes que te estás muriendo. Dios prefiere una queja sincera, dolorosa, como la de David, que una oración hipócrita, llena de frases religiosas. Segundo, no esperes sentirte bien para buscarlo. Ana no fue al templo cuando ella estaba feliz, fue cuando no podía ni comer del dolor. En el mismo acto de ir y presentarte tal como estás es donde empieza a ocurrir el milagro dentro de ti. Y tercero, si no encuentras salida, no pidas solo que todo se te resuelva. Pide fuerzas. Es válido pedirle a Dios que te quite el dolor. Jesús lo hizo. Pero si la respuesta tarda, dile: Señor, si no vas a cambiar estas circunstancias hoy, dame la fuerza que le diste a Jesús en el jardín para poder aguantar al siguiente día. Al principio te dije que estar roto por dentro te hace sentir que tus palabras no pasan el techo. Pero hoy has visto que David, Ana y el propio Jesús se sintieron exactamente igual que tú. Ninguno de ellos tenía una fórmula perfecta, ninguno de ellos estaba feliz en ese momento y ninguno de ellos fue ignorado. Dios no está buscando que seas perfecto, está buscando que estés presente. Si hoy tu tristeza es tan grande que no tienes ni una sola palabra que decir, no te preocupes, quédate en silencio delante de Él. Él ya habitó en ese lugar oscuro y sabe exactamente el dolor que tienes en el pecho y te está preparando ahí mismo, respetando tu silencio. Si sabes de alguien en tu vida que la está pasando mal en secreto y que se guarda las cosas y no sabe cómo pedir ayuda, compártele este video. Tal vez hoy tú puedas ser el recordatorio que esa persona necesita para saber que no estás sola. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y que puedas ser escuchado por Dios. Es mi gran anhelo en este momento.